Los asirios, 2000 a.C. Su capital y ciudad más notable fue Nínive, ubicada en la parte media de la Mesopotamia, actual Irak. Sus habitantes eran de origen semita. Semita quiere decir de lengua semita, que viene de Sem, primer hijo de Noé, y los pueblos de sus descendientes. Se les conoció como un imperio despótico, brutal, de guerreros temibles y sangrientos. La Biblia se refiere a su nación como una tierra bañada en sangre. Dotados con sus nuevas armas de hierro y sus carruajes de 2 ruedas, los asirios conquistaron y dominaron por 700 años a Egipto, Babilonia, Arabia, Armenia y Samaria. No pudieron tomar Jerusalén, hecho atribuido en la Biblia a la protección de Dios. Las clases dominantes de los pueblos conquistados eran llevadas a Asiria o se las exterminaban. El pueblo en general era deportado o diseminado para ser reemplazado por poblaciones asiria. Así aseguraban los territorios. Las cabezas de los habitantes masacrados eran apiladas en las puertas de entrada a las poblaciones conquistadas. En el siglo VI a.C., el rey Asurbanipal dejó una inscripción en piedra en una de estas ciudades que se lee: «Erigí un pilar a las puertas de su ciudad y desollé a todos los jefes que se habían levantado contra mí. Cubrí el pilar con sus pieles. A otros los emparedé en su interior. A otros los empalé en estacas sobre el pilar, y a otros los dispuse empalados sobre estacas en torno al pilar. A otros muchos los desollé y con sus pieles cubrí las murallas, y a los jefes y funcionarios reales que se habían rebelado los desmembré». En otro pueblo hay esta otra inscripción: «He pasado por las armas a 3000 guerreros y arrojado a muchos otros a las llamas, además de haber cortado narices, orejas y manos, y he sacado los ojos a muchos otros». Sorprendentemente, Asurbanipal era culto, pues fundó la primera biblioteca que se conoce, con más de 20.000 tablillas de obras babilónicas y que gracias a él no se perdieron. En su decadencia, los asirios fueron vencidos por los medos y persas. Este pueblo que había dominado con tanto terror a sus vecinos, pagó su crueldad de la misma forma. Nínive y sus ciudades asirias fueron saqueadas, arrasadas y quemadas hasta sus cimientos. Su población, incluidos mujeres y niños, fue masacrada. De esto fue testigo el historiador griego Jenofonte cuando pasó por la zona junto con el llamado Ejército de los 10.000. Babilonia, 2000 a.C. aproximadamente. El nombre de esta ciudad es el más recordado a través de los tiempos, gracias a que se la menciona muchas veces en la Biblia. Ganó fama porque en ella se edificaron, entre otros, la Torre de Babel y los jardines colgantes de Babilonia. Estuvo ubicada en la Baja Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, a 80 kilómetros de Bagdad. Heródoto, historiador griego, nos describe la magnificencia de esta ciudad. Sobre sus murallas se puede circular con 2 carruajes tirados por 4 caballos cada uno. Fue una gran metrópoli con gente de todas las latitudes. En este tiempo, Abraham salió de la ciudad de Ur, su tierra natal, hacia Canaán, la tierra prometida. Había grandes edificaciones dentro de sus muros. Una de ellas fue el templo de Nabucodonosor y otra, los jardines colgantes de Babilonia, conocidos por los griegos como una de las 7 maravillas del mundo. Esta obra fue construida en honor y por amor a la esposa de Nabucodonosor, para recordarle las verdes montañas y lo hermoso de su tierra natal. Además de flores, habían también árboles que les proporcionaban sombra. Otra gran estructura dentro de la ciudad fue la llamada Torre de Babel, de la cual queda solamente lo que se cree fue su base cuadrada de 92 metros por lado y se estima que pudo haber tenido unos 100 metros de altura. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor invade Jerusalén, destruyendo el templo de Salomón
y tomando 10,000 prisioneros judíos, incluyendo su rey, y son llevados a Babilonia. A su ingreso a la ciudad, los israelitas se sienten abrumados por su grandeza, los excesos y el ambiente deslumbrante de esta gran metrópoli. Se sorprenden al ver a la población adorando a colosales dioses paganos. Establecen que esa es la razón de su propia perdición y deciden hacer cambios en sus creencias, dando paso a la idea de adorar a un solo Dios. Hasta entonces ellos también veneraban a varios dioses. Desentrañan, reconocen e implantan el concepto de Dios como único, tal como lo conocemos hoy. Inicialmente sería objeto de discusión. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Sin embargo, con el paso del tiempo se constituye en un precepto. En Babilonia, los israelitas aprenden a escribir en arameo y se dedican a complementar sus escrituras ancestrales y tradiciones orales, plasmándolas en 5 libros que más tarde llegarían a ser la Torá o Pentateuco, parte del Antiguo Testamento. Es aquí en Babilonia donde se da origen al monoteísmo judío, es decir, la creencia en un solo Dios, doctrina seguida por las 3 religiones abrahámicas, judíos, cristianos e islámicos. Debido a la diversidad de pueblos que convivían dentro de Babilonia, los israelitas dan inicio aquí a la costumbre de la circuncisión y la instituyen como símbolo de identidad para implantar diferencias. Otro aporte importante babilónico fue un compendio de leyes conocido como el Código de Hammurabi, escrito por este rey 2000 años antes de Cristo. Se trata de un documento jurídico que supuestamente su Dios le había entregado sobre una piedra tallada de 2,5 metros de altura, que contiene las 282 leyes que regulan los asuntos comerciales, patrimoniales, los préstamos, las herencias, los divorcios, el trabajo asalariado, los delitos, etc., como también las penas que corresponden a cada uno de ellos, entre las que se mencionan las multas, la mutilación y la pena de muerte. Pasó así Hammurabi a la historia como el primer legislador del mundo. El mérito de su obra está en que recopiló algunos códigos de leyes más primitivos, los resumió, los agrupó y esculpió el resultado en esta piedra que ha perdurado hasta nuestros días. Actualmente está en el Museo del Louvre, en París. La columna central de estas normas es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y ha influenciado en casi todas las culturas posteriores, sirviendo incluso como base para muchos de los conceptos jurídicos actuales, entre ellos los consignados en la Biblia, donde se encuentran mandatos como no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etc. Algunos de los mandamientos aparecen aquí. Hay otras leyes como, si un médico o arquitecto ocasiona herida o muerte a su cliente, se le podría llegar a cortar la mano o inclusive darle muerte. Mujeres en adulterio solo pueden ser salvadas a solicitud de su esposo. La mujer de un esclavo puede acostarse con otro hombre si en su casa no hay alimento. Si un hombre se divorcia, debe compensar económicamente a su mujer. Si un hijo apegado a su padre, se le cortará la mano. Las leyes escritas en piedra eran inmutables y respetadas por los propios reyes, pues se les atribuía un origen divino. Operaba también en Babilonia un sistema de banca para dar créditos que les permitió conocer de cerca la inflación. Considero posible que con todos estos antecedentes mesopotámicos como el Edén, la Torre de Babel, el diluvio universal, las tablas de las leyes de Hammurabi, etc., sirvieron a los hebreos, aparte de sus propios conocimientos ancestrales, para complementar y terminar de escribir los primeros libros de la Torá o Pentateuco. Más tarde, Babilonia sería conquistada por Ciro, rey de Persia. Troya, 1400 a.C. No puedo dejar de tocar el tema de Troya y su historia narrada en el siglo VIII a.C. por Homero a su hija en la Ilíada, para que ella la escribiese, puesto que Homero era ciego. Esto sucedió 400 años después de la guerra de Troya. La ciudad y la historia de Troya fue siempre tomada como un mito hasta que Heinrich Schliemann, arqueólogo alemán, halló sus ruinas en 1871 en el oeste de Turquía, frente al estrecho de los Dardanelos. 9 Troyas fueron edificadas, una sobre la otra a través de los siglos.
Sleman, con mucha suerte en sus excavaciones, halló las ruinas que buscaba. En ellas encontró sensacionales joyas, piezas de oro, plata y bronce de la Troya de Homero. La historia relata el conflicto entre el reino de Troya, también llamado Ilión, ubicada en la actual Turquía, y los griegos de Esparta. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, es secuestrada durante una visita que los troyanos hacen a su ciudad. Los griegos, entonces al mando del rey Argos, Agamenón, se moviliza hasta Troya para rescatar a Helena, sitiada esta inaccesible ciudad por 10 años. Por cierto, Troya ya existía desde el 3000 a.C. Aquiles, hijo del mortal Peleo y de Tetis, diosa marina, fue sumergido por su madre en la laguna Estigia para hacerlo inmortal. Para ello lo tomó por el talón, haciendo que éste permaneciese fuera del agua. De allí el dicho de el talón de Aquiles, cuando nos queremos referir al punto vulnerable de alguien o algo. Tras la protección de las murallas en la ciudad sitiada estaban los troyanos al mando del rey Príamo y sus hijos Héctor, destacado guerrero quien estaba a cargo de la defensa, y Paris, quien se enamoró de Helena y la secuestró. Los griegos habían venido con 100.000 soldados y 10.000 naves de guerra. Debido al largo tiempo que tomó el sitio, Aquiles, cansado, indeciso y defraudado porque Agamenón le arrebató a su querida esclava Briseida, decidió abandonar la contienda. Ante esto, Patroclo, amante de Aquiles, vestido con sus armaduras, se presentó ante las puertas de la ciudad y retó a Héctor a luchar. Este aceptó. Se enfrentaron y Patroclo resultó muerto en la contienda. Al enterarse Aquiles del hecho y luego de ver muerto a su Patroclo, se presentó ante las murallas para desafiar de nuevo a Héctor. Luego de una feroz lucha, teniendo Aquiles la inmortalidad a su favor, da muerte a Héctor y arrastra el cadáver con su carro de guerra frente a las murallas de la ciudad, para furia de los troyanos y euforia de los griegos. Impotentes, el rey Priamos y su hijo Paris contemplan la escena. Más tarde, el rey de los troyanos pedirá la devolución de su hijo Héctor, a lo cual accedió Aquiles. Posteriormente, Paris buscará venganza y lo hace mediante un arco y lanza una flecha a Aquiles, alcanzándolo en el talón, único lugar vulnerable de su cuerpo, herida que le resultó mortal. Caen así los dos grandes héroes de esta epopeya. Conocemos el final. Los griegos construyen un gran caballo de madera que llenan de soldados y la abandonan frente a las puertas de la ciudad, simulando hacer un presente a los troyanos. Estos aceptan complacidos el regalo y lo ingresan a la ciudad. Por la noche, después del festejo, los griegos salen de su escondite, abren las puertas y permiten la entrada de los espartanos, quienes destruyen Troya a sangre y fuego. Se dice que los pocos sobrevivientes troyanos que lograron huir llegaron por mar a Sicilia, frente a la península itálica, y que más tarde sus descendientes fundarían Roma. El segundo libro de Homero, la Odisea, trata de los viajes de Ulises, Odiseo, de regreso de la guerra de Troya y las aventuras que vivió mientras estuvo perdido por algún tiempo. Los persas, 600 a.C. En el año 559 a.C., Ciro el Grande era conocido así por su inteligente, tolerante y estratégica manera de administrar. Comenzó por dominar sin luchar a los medos que ocupaban el norte de Irán, conquistando de igual forma a Babilonia, capital del mundo de entonces. Se le recuerda también porque permitió el retorno a Jerusalén de 40.000 judíos después de 50 años de cautiverio en Babilonia. Por estos tiempos, los persas disfrutaron de 200 años de gran prosperidad. Su imperio iba desde Egipto hasta India y muchos idiomas se hablaban en él. Su lengua madre era el arameo y practicaban el zoroastrismo como religión. La escritura desarrollada por los sumerios en tabletas de arcilla fue continuada por los persas en papiros, fáciles de manipular y transportar. En este cilindro, descubierto en 1879, está inscrita la Declaración de los Derechos Humanos más antigua que se conoce. En una de sus partes decreta que se permitirá a los esclavos de Babilonia, entre ellos los judíos, volver a sus patrias y venerar a sus propios dioses. Además de grandes palacios, carreteras y puentes,
Cuentan a su haber obras extraordinarias como el puente sobre el estrecho del Bósforo, utilizando botes unidos uno a continuación de otro, una maravilla de la ingeniería de entonces por la distancia y el oleaje que debieron sortear. Este puente permitió el paso de 70.000 soldados persas que más tarde tomarían e incendiarían Atenas. Otra obra asombrosa y poco conocida, realizada por Darío, es la que realizó en Egipto. Reconstruyó un canal de 210 kilómetros de largo a través del desierto para unir al río Nilo con el Mar Rojo y hacer posible la navegación entre el Mediterráneo y el Índico, lo que hoy se hace por el Canal de Suez. Este canal, llamado el Canal de los Faraones, de casi 100 kilómetros de largo, es muy antiguo. Lo comenzó Ramsés II en el 1250 a.C., pero tuvo que interrumpirlo debido a un mal cálculo de diferencias de altura insuperables entre estos dos mares. Este mismo problema impidió a Napoleón la construcción del Canal de Suez en 1799. 700 años después de que Ramsés II tratara, Darío lograría terminarlo e inaugurarlo. Presenciaría más tarde el paso de 20 de sus navíos cargados de tesoros egipcios de regreso a Persia. El canal tenía 45 metros de ancho y facilitaba el paso de 2 naves a la vez. Había también un camino paralelo que permitía alar los barcos con cables desde fuera. Según Heródoto, 120.000 hombres perdieron la vida en este proyecto. Esta ruta unía el Indo con Persia, Arabia, el Mar Rojo, Fenicia, Jonia y el Mediterráneo. También sustituyó a las caravanas que llegaban a Babilonia por tierra desde Oriente. Este canal estuvo operativo por algunos siglos, inclusive en la época romana. En el siglo III de nuestra era, desapareció inundado por las arenas del desierto. Los árabes lo volverían a limpiar en el año 641, pero lo cerrarían más tarde por motivos militares. También se atribuye a los persas la invención de la conducción de agua desde las montañas hasta los desiertos, por entre túneles cavados bajo el suelo con declive calculado y tomas de aire o ingresos cada ciertas distancias. Los llamaron qanats. Evitan la evaporación producida por el calor del desierto y llevan el agua a sitios muy distantes para convertir estas tierras en habitables y cultivables. En el 518 a.C., Darío convocó a artesanos de todo tipo y procedencia, especialmente de Grecia, y los llevó al sur. Allí, en un lugar alejado de los asentamientos tradicionales, emprendió la construcción de un nuevo, magnífico y misterioso palacio al que los griegos llamarían Persépolis, la ciudad de los persas. 60 años tomó la ejecución de esta obra monumental. Las columnas talladas tenían 20 metros de altura y 1,5 metros de diámetro, decoradas con cabezas de toros, águilas y otros animales. Su interior con trabajos en oro y sus paredes con baldosas de colores, emulando a Babilonia. Contaba con un sistema de alcantarillado y otros de agua potable, ambos subterráneos. Uno de los más importantes edificios fue el del Tesoro Real. En él se guardaban todas las piezas de valor: oro, joyas, cristales, alfombras de todos los orígenes. Fue la bóveda del tesoro persa. Habían también 30.000 documentos con las constancias de los tributos. Una vez al año, venían los administradores de todas las provincias del imperio a celebrar el Año Nuevo y traían consigo sus tributos para el rey, junto con los más extravagantes regalos, incluyendo exóticos animales africanos. Motivo de preocupación para los persas eran sus distantes fronteras, especialmente aquellas que tenían con algunas ciudades griegas como Eritrea, Atenas y Esparta. Estas dos últimas se aliaron para luchar en la batalla de Maratón, donde lograron derrotar a los persas y dando comienzo a las guerras médicas. La segunda batalla de las tropas persas al mando de Jerjes, hijo de Darío, fue la de las Termopilias, quien fuera derrotado con mucho perjuicio de la reputación de su poderío militar. En el año 336 a.C., siendo Darío III gobernador de Persia, debió enfrentar una invasión por parte de los griegos al mando de un muchacho de 22 años. Se trataba de Alejandro Magno. Darío le ofreció la parte occidental de su reino y a su hija en matrimonio, a lo que Alejandro le replicó: «No,
Lo quiero todo. Se vio entonces Darío obligado a enfrentarle, seguro de que sus carros de guerra le garantizaban la victoria. Finalmente fue derrotado por Alejandro. En el siglo VI a.C., se elaboraron aquí por primera vez las alfombras persas. También se debe a ellos la introducción a Occidente de la gallina doméstica traída desde India. En el siglo VII de nuestra era, tribus árabes del desierto con la naciente fe musulmana conquistan Persia y se crea el Califato de Bagdad. Su increíble suntuosidad daría origen al famoso compendio de cuentos de la literatura árabe llamado Las Mil y Una Noches. A su paso por esta ciudad, Marco Polo nos relata su sorpresa al ver por primera vez los helados, cuya receta daría a conocer más tarde en Europa. En la corte de Alejandro Magno había la costumbre de cubrir con nieve ánforas con frutas y miel, las que luego se servían heladas. Los cocineros de los califas de Bagdad perfeccionaron esta costumbre e inventaron el néctar de fruta. Los griegos, 600 a.C. A Alejandro Magno le correspondió desde muy joven heredar de su padre Filipo el reino de Macedonia. Tenía 20 años, era blanco, de pelo claro y ondulado, y una particularidad adicional: sus ojos eran de colores diferentes. Su formación militar fue muy rigurosa, y en lo intelectual fue alumno nada menos que de Aristóteles. Sabía los poemas homéricos de memoria y por la noche colocaba la Ilíada debajo de su almohada. Filipo, padre de Alejandro, fue un guerrero extraordinario y carismático. De él aprendió su sentido de liderazgo y las dotes de administrador, organizador y estratega de guerra. Una anécdota interesante: Filipo adquirió un caballo muy brioso que en un evento nadie lo podía montar. Habiendo notado Alejandro que el caballo se asustaba de su propia sombra, lo colocó frente al sol y logró así tranquilizarlo, montarlo y dominarlo. Sorprendido y dándose cuenta del verdadero alcance de su hijo, se relata que Filipo le dijo: «Macedonia es demasiado pequeña para ti». Más tarde, Alejandro llamaría a este caballo Bucéfalo y sería su compañero en viajes y batallas. Continuó con la campaña emprendida por su padre contra el imperio persa, en venganza por la destrucción y el incendio de los templos de la Acrópolis en Atenas. Ingresó al Asia Menor, haciendo una breve parada en Troya, donde honró la tumba de Aquiles, su héroe mitológico. Su primera batalla contra los persas fue en Gránico, en la que triunfó sin problema. En esta batalla, durante un ataque por su espalda, Clito, uno de sus fieles guardianes desde la infancia, salvó su vida. De un sablazo cercenó la mano del persa. Pasó un año asegurando la Anatolia, actual Turquía, para luego proseguir hacia Siria y poner bajo su dominio los puertos y la flota persa, fortaleciéndose para su nuevo enfrentamiento con Darío. Su siguiente batalla fue en Isos, 333 años antes de Cristo, frente a la costa de la actual Siria. La libró contra el propio Darío III, al mando de su ejército de 600.000 soldados, mientras que los griegos solo sumaban 60.000. Alejandro utilizó a su favor una estrechez de la llanura para hacerles frente y evitó así que los persas pudieran abrirse y desplegar toda su fuerza. Esto les costaría nuevamente la derrota. Viéndose perdido, Darío huyó, dejando abandonadas en el campo de batalla sus armas y su capa púrpura. Los guardias de Alejandro, entre los que se hallaba Ptolomeo, su posterior biógrafo, trataron en vano de alcanzarlo. Más tarde, Alejandro encuentra a la familia de Darío. Les dispensa un trato real y les comenta que no se trata de nada personal contra este, que solo está de paso en su conquista del Asia. Posteriormente, Darío trataría de que le devolviera a su familia a cambio de territorios y rescate, pero Alejandro no manifestó interés alguno en ello. Sigue su marcha hacia el sur y conquista Fenicia, Canaán y Egipto. Trata de conquistar la pequeña isla de Tiro,
ciudad de Fenicia situada a 800 metros frente a la costa actual del Líbano. Pero sus habitantes se niegan a rendirse confiando que sus murallas solo permiten acceso desde el mar. Los ingenieros de Alejandro, usando los restos de la antigua ciudad de Tiro ubicada en la costa, construyeron una calzada sobre un terraplén desde tierra firme hacia la isla con una pendiente tal que al llegar quedaba a nivel con la parte superior de las murallas. Desde allí los griegos utilizaron su maquinaria de guerra y tras una encarnizada defensa los tirenses hicieron fracasar esta ofensiva. Decidió entonces Alejandro comenzar otra muralla mejorada y más alta. Les tomaría 7 meses de paciencia y duro trabajo. Finalmente, tras una resistencia descomunal, logró someterlos. Fue tanta la ira de Alejandro por la osadía de estos que asesinó a todos sus pobladores y destruyó la mitad de la ciudad. Este sería uno de los capítulos más importantes de su campaña. Se dirigió luego hacia Egipto, donde fue bien recibido. Consiguió apoyo y respaldo en su lucha contra los persas. En la ciudad de Menfis fue victoriado y nombrado Faraón Alejandro. Navegó por el río Nilo hasta su desembocadura. Aquí fundó la primera ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, la misma que más tarde sería famosa por su biblioteca. De las 70 ciudades que fundó, 50 recibieron su nombre. Alejandro sabía que de regreso a Persia debería enfrentarse nuevamente a Darío y acudió sin dudarlo. Nuevamente, fue Darío quien escogió el campo de batalla sin olvidar sus antiguos errores. La batalla tendría lugar en la llanura de Gaugamela, muy cerca del río Tigris. Reunió a un numeroso ejército de pueblos sometidos: árabes, partos, bactrianos, sogdianos, armenios, escitas, medos, indios y otros. Estimaciones modernas calculan que había en total unos 250,000 soldados de a pie, 20,000 jinetes, 200 carros con hoces afiladas en sus ruedas y 15 elefantes entrenados para la guerra. También se estima que incluían unos 22,000 campesinos escogidos por necesidad y sin preparación militar, los cuales huyeron cuando comenzaron a percibir su derrota. 47,000 soldados componían el ejército macedonio. Por la desigualdad de fuerzas y características, esta batalla se ha considerado históricamente como una obra maestra y la más importante de Alejandro. Viéndose nuevamente perdido, Darío logra escapar hacia Bactria, actual Afganistán, en busca de apoyo por parte de pueblos orientales más alejados, entre estos, uno famoso por sus arqueros de a caballo. Después de la batalla, Alejandro y Hefestión, su amante, entraron al palacio de Darío y se encontraron con las mujeres de la corte, entre las que estaban la madre de Darío, Estátira, su esposa, considerada la mujer más bella del Asia, sus 2 hijas, Estátira y Dripetis, y su hijo, para decirles que Darío estaba vivo. Durante el saludo, la madre de Darío se dirige por error a Hefestión pensando que era Alejandro, y al ser consciente de su error, teme por su vida. Alejandro la invita a no preocuparse y le dice que Hefestión también es Alejandro. Aquí en Susa, Alejandro toma como esposa a Estátira, la hija mayor de Darío, dando a Hefestión la joven princesa Dripetis. Es irónico pensar que sería en este mismo palacio, donde 11 años más tarde, a su regreso de India, Alejandro moriría. Con respecto a la vida sexual de Alejandro, se sabe que estuvo relacionado tanto con hombres como con mujeres. En Grecia era costumbre la relación entre hombres jóvenes o entre un hombre mayor y un adolescente, lo cual no era mal visto. Hay que recordar que en la antigüedad la homosexualidad, tanto de varones y mujeres, era de general aceptación, salvo excepciones, pero fue prohibida en la religión judía y más tarde se buscó su erradicación definitiva con la influencia de la filosofía estoica y el cristianismo. Su primer amante fue Hefestión, amigo y compañero de la infancia. Durante su visita a Troya hicieron un sacrificio en los altares de esta ciudad
en honor a sus héroes de la Ilíada, Aquiles y Patroclo. Los admiraban, incluso se identificaban con ellos. Alejandro honró a Aquiles y Hefestión a Patroclo, compañeros sexuales respectivamente. Otro compañero sexual y sentimental de Alejandro fue un eunuco de gran belleza llamado Bagoas, amante también del rey persa Darío III. En cuanto a su relación con mujeres, se sabe que Alejandro se casó 3 veces. La primera con la princesa Roxana, hija del gobernador de Bactria. Luego se unió a la princesa Barsine Estátira, hija del rey Darío III. Después desposó a la princesa Parisatis, hija del rey Artajerjes III. Se conocieron también relaciones con otras mujeres, una de ellas con una princesa hija del gobernador de Frigia y también con Campaspe, su primer amor. Alejandro fue padre al menos 2 veces. Su primer hijo fue Heracles, nacido de la princesa Barsine, y Alejandro IV, hijo de la princesa Roxana. Nacería 6 meses después de la muerte de Alejandro. Resulta interesante y difícil comprender las costumbres griegas de entonces. Temían a la sexualidad femenina y las mujeres, sin importar su edad. Eran consideradas mentalmente como menores y debían ser acompañadas permanentemente de tutores masculinos. Se les daba el mismo trato que a cualquier transacción comercial. Se les casaba desde los 11 años, solo para procrear, y permanecían encerradas en sus casas. No eran objeto de placer sexual ni de sentimientos de amor como lo conocemos hoy. La admiración y promoción de chicos hermosos era muy similar a lo que hoy vemos en los concursos de belleza femeninos. Se desarrolló un culto artístico a la desnudez y se convirtió en obsesión. Los gimnasios estaban llenos de muchachos completamente desnudos, cultivando y embelleciendo sus cuerpos para poder ser admirados. Se pusieron en auge los prostíbulos masculinos, también la castración de muchachos esclavos para este fin. El amor, la amistad y el placer sexual se daba entre varones. Esta costumbre ha perdurado por siglos y da lugar a que muchos ejércitos sean formados por parejas de hombres que durante las batallas se cuidaban entre sí. Se consideraba normal que los padres entregaran a sus hijos a tutores adultos para que los adoptasen como ahijados y se convirtieran en sus convivientes, con anuencia de los padres. Era mal visto si un adulto no había tenido al menos a un muchacho como amante. El amor en su forma más elevada era concebido solo entre hombres y se procuraba que la relación fuera para toda la vida. Alejandro conquista Babilonia y Persépolis, apoderándose de sus riquezas. Se dice que hallándose en Persépolis durante el festejo por su victoria, en medio de la euforia causada por grandes cantidades de vino, arrojó una antorcha encendida que dio comienzo a un monumental incendio que acabó con el enorme palacio, incluyendo su biblioteca llena de documentos escritos sobre pergaminos y papiros. Posteriormente, el mismo Alejandro lo lamentaría con gran amargura. Empujado por su obsesión de atrapar a Darío, Alejandro se adentra en el Asia y llega a Ecbatana, una ciudad de los partos al sur del Mar Caspio, para encontrarse con que Darío había sido asesinado, poco antes de su llegada, por un general súbdito persa llamado Besos. Este pensaba que si permanecían leales a Darío, sus provincias serían atacadas y decidieron entonces entregar a Darío muerto. Esto provocó la ira de Alejandro y exclamó que un rey solo puede ser muerto por otro rey, y se dispuso a vengar su muerte. Besos emprendió la huida y se proclamó rey de Bactria, lo cual enfureció aún más a Alejandro. Lo persiguió y tras alcanzarlo le cortó las orejas y la nariz. Lo entregó entonces al hermano de Darío, ordenándole que lo llevara al lugar donde cometió el magnicidio y lo crucificaran. Además, que no se permitiese a los buitres acercársele. Posteriormente, en su recorrido hacia el oriente, Alejandro tuvo que ir sometiendo una a una las 7 ciudades fortaleza que habían levantado los persas con el fin de protegerse de las invasiones de los escitas y de las tribus nómadas. Cuando llega a la legendaria Maracanda, actual Samarcanda,
encuentra que sus habitantes, los sogdianos, un pueblo de origen iraní al mando de Oxiartes, se habían rebelado y atrincherado en una fortaleza inexpugnable en lo alto de una gran colina llamada la Roca Sogdiana. Con gran esfuerzo y una importante recompensa en oro, las tropas de Alejandro la escalan y someten a Oxiartes. Luego conoce a su hija, la princesa Roxana. Se enamora y más tarde se casa con ella, esperando tener un heredero. En este lugar, durante un festejo con sus tropas, ocurre un incidente. Clito, compañero y guardaespaldas desde su niñez, entra en una acalorada discusión con Alejandro, seguramente bajo el efecto de la bebida. Le manifestaba no estar de acuerdo con el trato que da a los pueblos sometidos y que no debe ser como a sus propias tropas. Además, le increpaba diciéndole: «Debes a tu padre toda la gloria que posees. De no ser por mí, estarías muerto». Le acusaba también de formar parte de un complot para asesinar a su padre Filipo. Preso de cólera, Alejandro tomó una lanza y mató a Clito. Fue tanto el remordimiento que este hecho causó a Alejandro que hasta trató de suicidarse. Sus hombres lo impidieron. 3 días estuvo encerrado, víctima de una fuerte depresión. La larga temporada soportada por los soldados fuera de casa se convirtió en un problema mayor. Querían regresar a su patria. Alejandro no cesaba de soñar con nuevas conquistas. Ante la imposibilidad de cruzar el Himalaya, decidieron ir hacia el sur en busca del mar, encontrándose con que debían cruzar India, lo que les obligó a librar más batallas. De ellas, una sería la más sangrienta y la que dejaría profundas huellas en Alejandro. Fue herido de gravedad, pero logró sobrevivir. También cae herido de muerte su caballo Bucéfalo. En su honor funda en India una ciudad con su nombre. Ante el agotamiento de su ejército por las constantes luchas, Alejandro decide regresar y comete un enorme error al hacerlo a través del desierto, que ocasiona inmensa cantidad de bajas. Su número no ha sido determinado. Habiendo llegado a Babilonia, Hefestión, su amigo, amante, cae enfermo. Nunca se supo si fue envenenado, pero muere a los pocos días. Evento que afecta mucho a Alejandro. Poco después, y faltándole solo algunos días para cumplir sus 33 años, Alejandro muere también de la misma forma. Tras la muerte de Alejandro Magno, su madre Olimpia, su esposa Roxana, su hijo Alejandro, su amante Barciné y su hijo Heracles fueron asesinados por orden de Casandro, hijo de uno de sus generales, quien más tarde sería gobernador de Macedonia. Los territorios conquistados fueron repartidos entre sus generales. Ptolomeo gobernó Egipto y se nombró rey. Fundó la dinastía ptolemaica del período helenístico. Entre sus descendientes se cuenta la última reina de Egipto, Cleopatra. Posterior al paso de Alejandro, Alejandría en Egipto fue erigida al más depurado estilo griego clásico. La construcción de la famosa Biblioteca de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se debió a Ptolomeo, general de Alejandro, siendo más tarde continuada por su hijo Ptolomeo II. Se proyectó hacer de Alejandría la ciudad del saber, que fue el sueño de Aristóteles. La creación de la biblioteca fue posible gracias a las favorables condiciones económicas del momento en Egipto por parte de Ptolomeo II, quien solicitó a todos los soberanos del mundo helenístico de aquel tiempo que enviaran filósofos, poetas, historiadores, eruditos y sabios de todas las ciencias para que contribuyeran con obras, escritos y tratados de todos los géneros. Se recolectaron unos 500.000 pergaminos de la literatura y filosofía, griega, persa, egipcia, caldea y judía. Entre otros, se incluían obras de Homero, Píndaro, Sófocles, Sócrates, Esquilo, Eurípides, Platón y Aristóteles, los mismos que fueron traducidos, copiados y archivados en esta biblioteca. El expansionismo helenístico llegó a todos los rincones del mundo de entonces. Fue así como la cultura y el idioma se pusieron de moda.
llegando incluso a las tierras de Judea, Mesopotamia, Asia Central, India, etc. Cuando los hebreos fueron influenciados por la cultura helénica, Ptolomeo se interesó por un libro judío que estaba precedido de cierta fama de mítico y místico. Se le atribuía un origen sobrenatural. Se trataba de la Torá o libro de la ley judaica. Cuando se intentó traducir, se descubrió que estaba escrito en un idioma desconocido. Ptolomeo pide que se traiga traductores de Judea con dominio del griego. Del templo de Jerusalén le envían 70 personas para esta tarea. Una vez traducida la Torá al griego, habrá de convertirse en la Biblia griega, fuente absoluta para todas las Biblias futuras. Es un hecho conocido que importantes principios judaicos, especialmente los relativos al monoteísmo, fueron adoptados por los filósofos griegos mucho antes de llevarse a cabo esta traducción. La Gran Armenia. Continuamos con nuestro viaje hacia donde sale el sol. Por momentos, a fuerza de mirar por las ventanas, nos parece estar inmóviles, y mientras el paisaje es el que se mueve, desfilando interminable ante nosotros. Los días son hermosos y disfrutamos de un agradable clima otoñal. Pasamos por la parte norte de la frontera entre Siria e Irak, en territorio de la antigua Armenia, aunque la frontera actual se encuentra más adelante. Este territorio fue invadido y repartido entre turcos, rusos e iraquíes. Es difícil distinguir a la gente que vamos encontrando: turcos, armenios, kurdos. Un compañero del grupo nos dijo que es su vestuario y su idioma lo que los identifica. Posiblemente así sea para quienes viven por estas tierras. Yo los veía a todos igual. Llegamos a la ciudad de Erzurum, llamada así por los árabes para designar a la tierra de los romanos. Estuvieron aquí Alejandro Magno, algunas legiones romanas y Tamerlán. Estábamos a 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Encontramos un fuerte con una muralla bien conservada que data de la época bizantina. También una mezquita y una medrese del siglo VIII con hermosos trabajos en piedra, tanto en su interior como en el exterior. Con Gastón y Sofía vimos fruta seca en abundancia y decidimos caminar hasta el mercado en su busca. Encontramos dátiles, higos, damascos, dulces, etc. Nos aprovisionamos para los próximos días de viaje. Al salir de Erzurum, fuimos despedidos por una pequeña banda de músicos y un grupo de bailarines, hombres y mujeres ataviados con sus trajes típicos. Ejecutaban danzas tradicionales con gran destreza en el movimiento de sus pies. Nos alegró este homenaje. En el trayecto hacia Jorazán y Kars, observamos un poblado fuertemente amurallado llamado Citadel. Lo traduciría como ciudadela. Así se denominan a este tipo de fortificaciones. Fue construido por una tribu selyúcida llamada de las Orejas Negras. Encontramos también un viejo puente, aún en servicio, sobre la unión de dos ríos. Tiene 220 metros de largo y yace sobre arcos de piedra. Se lo ve aún fuerte y de dimensiones respetables, a pesar de haber sido construido en el siglo VII. Nos acercábamos a la frontera con la Unión Soviética. Se nos advirtió enfáticamente que estaba prohibido tomar fotografías y que los vecinos eran muy estrictos en esto. En los últimos 500 kilómetros, observamos gran cantidad de infraestructura militar, radares, tanques, soldados, instalaciones en general. Tener a los rusos de vecinos no debe ser muy agradable. Esta zona es también parte del Kurdistán, habitada y compartida con armenios. Los kurdos han sido siempre una minoría sometida. Fueron invadidos, maltratados, perseguidos y hasta esclavizados por sus vecinos, lo que los ha obligado a replegarse a las montañas, haciendo caso omiso de las fronteras y viviendo en el aislamiento. Durante toda su existencia, han luchado por su independencia.
nunca han tenido paz. Los kurdos poseen su propia lengua y costumbres. Las mujeres llevan su rostro descubierto y se visten con túnicas de colores. Cuando se casan tienen libertad para escoger a su esposo. Podría decirse entonces que se casan por amor. Nos dijeron también que aquí no existe la poligamia, tampoco leyes escritas ni jueces. En cada grupo o tribu hay un jefe nombrado hereditariamente de entre los más ancianos de una misma familia, el cual administra y hace cumplir la justicia. Que las penas impuestas según su código moral son severas. Los kurdos tienen mala reputación y son conocidos como ladrones. A mediados del siglo pasado, los turcos los usaron para el exterminio de cristianos armenios. Esto les dio también fama de asesinos. Al atardecer, llegamos a un pequeño poblado llamado Kars, situado a unos 80 kilómetros de la frontera. Alguna vez Kars fue capital de la antigua Armenia. Tiene en su interior una iglesia del siglo X, llamada de los Santos Apóstoles, construida por los armenios. La gente se transporta en carretas tiradas por caballos o burros. Hicimos varios grupos y salimos de paseo. Nos provocaba risa al vernos unos a otros en esas condiciones. Observo a la gente, de preferencia niños o viejos. Veo armenios rústicos, sencillos, agradables, como la gente del campo. Nos invitan a compartir sus alimentos, siempre con gesto agradable. Nos miran y les provoca risa lo que hacemos y de cómo vestimos. Temprano por la mañana, después de desayunar, nos embarcamos rumbo a la legendaria ciudad de Ani. Estamos impacientes por conocerla. Durante el viaje comprendimos que no es fácil llegar a ella, tanto por los 80 kilómetros de mal camino, como por los permisos que se requieren. Después de pasar varios controles militares, incluyendo una base abandonada, se nos retienen las cámaras fotográficas, lo que nos causa mucha desazón. Una vez que arribamos, la primera impresión al ver las ruinas fue que debió haber sido una ciudad importante por la grandiosidad de sus ruinas, en su tiempo capital de Armenia. A través de su historia, aquí existieron algunos reinos y principados. Ani fue habitada desde la Edad de Bronce. Las primeras referencias son del siglo V después de Cristo, donde cuentan había un gran castillo en la cima de una colina. En el siglo VII fue tomada por los árabes. Más tarde, en el siglo VIII, y ante la inminente llegada de los mongoles, los habitantes abandonaron la ciudad. En el siglo XV, los otomanos se hicieron de ella prácticamente deshabitada. La ciudad está construida sobre una meseta triangular protegida en dos de sus lados por barrancos, rodeada por una muralla de 8 metros de alto y 7 kilómetros de largo. Hay varias puertas, algunas de ellas aún en pie. Ingresamos por la llamada Puerta del León, porque tiene tallado una cabeza del león en su entrada. En otra, me sorprende observar en su parte superior el águila y la esvástica nazi tallada en piedra. Me pongo a pensar en la edad real de estos símbolos y su verdadero origen. Solo sé que tienen más de 5.000 años y que se pierde su rastro en la noche de los tiempos. El mismo Gengis Khan lucía en su anillo la esvástica a manera de talismán. No hay nada nuevo en este nuestro mundo y la historia solo se repite. Caminando por sus ruinas, pude apreciar restos de palacios y de otras importantes edificaciones. Muy poco queda en pie. Hubieron aquí 10 iglesias. La que mejor se ha conservado es la catedral, construida en el año 900. En su interior había frescos con episodios bíblicos. Por todas partes había fragmentos de orfebrería con diseños en variados colores, especialmente tonos de verde y turquesa. Recogí algunas muy hermosas y bellamente decoradas. La más importante, una pieza de bronce de unos 15 centímetros de largo, con diseños en alto relieve y que logré traer conmigo. En uno de los barrancos al costado de la ciudad,
encontramos otra iglesia armenia llamada San Gregorio el Iluminador. A poca distancia, un puente de acceso llamado el Puente de Marco Polo. San Gregorio predicó aquí el cristianismo en el año 301. El rey de entonces proclamó esta religión como oficial, convirtiéndose en uno de los primeros lugares en hacerlo. Los armenios crearon un alfabeto compuesto de 36 caracteres y tradujeron las Sagradas Escrituras al armenio. Alcanzaron su esplendor en el siglo X. Continuamos nuestro viaje al atardecer en busca de algún lugar donde pasar la noche. El paisaje en esta zona es hermoso. Hay montañas nevadas cercanas, entre las cuales está el monte Ararat, de 5.200 metros de altura. Lo imaginaba más pequeño. Realmente es grande e imponente, algo parecido al Chimborazo con su parte superior plana. Existe la creencia de que en sus laderas se encuentra encallada el Arca de Noé. Los armenios afirman que descienden de Haik, nieto de Noé. En los alrededores del Ararat hay antiguos monasterios que guardan supuestos pedazos de madera del arca, recogidos a través de los siglos. Este hecho le da un toque de paraje bíblico y me impresiona gratamente. Marco Polo nos cuenta que se sintió privilegiado al contemplar esta mágica silueta. Era sábado y había sido un largo día. Estábamos agotados. Nos dispusimos a pasar la noche en una pequeña aldea. Hacía mucho frío y solo queríamos comer. En cada oportunidad tratamos de sentarnos junto a compañeros diferentes para conocernos mejor. Esta vez compartimos con 2 japoneses a quienes habíamos tratado superficialmente. Eran periodistas de un canal de televisión y formaban parte de un grupo que próximamente realizarían un documental sobre la Ruta de la Seda. Grande fue mi sorpresa cuando Gastón se dirigió a ellos en japonés. Me limité a escuchar, por supuesto. Después de cenar, durante la sobremesa y disfrutando de un poco de coñac que llevaba conmigo, me dirigí a Gastón tratando de que me cuente más de sí, pues a pesar del tiempo que habíamos compartido, aún ignoraba mucho de él. Siempre me contestaba con una media sonrisa y mantenía el misterio. Tampoco insistía. Con sorpresa le pregunté qué otros idiomas hablaba. Me contestó que de los importantes, el latín, que sabiéndolo, los demás que lo tienen como su raíz son más fáciles de aprender. Continuamos nuestra plática sobre varios temas, casi siempre acerca de lo que habíamos visto durante el día y lo que veríamos al día siguiente. Eso se volvió costumbre y Gastón me contaba aquello que a su criterio sería más importante para visitar en los próximos días. Nuestro tema central era la cercana entrada a territorio ruso, hecho que nos ponía un poco tensos. Le hablé sobre las costumbres del Ecuador, de su clima, de sus atractivos turísticos. También le dejé saber sobre mí, mi profesión, mi familia. Gastón seguía evitando referirse a sí mismo hasta que después de una pausa, como pensando que el tema era delicado, me preguntó si practicaba alguna religión, a lo que le contesté que sí, que había sido criado en un hogar católico y que me consideraba como tal. Antes de darnos las buenas noches para dormir, me hizo una invitación para el día siguiente, sin darme el menor detalle. «Es algo especial», me dijo. Pensaba yo, quizás era su cumpleaños o de algún otro compañero. En fin, solo era cuestión de esperar. Y fue entonces cuando viví una de las experiencias más especiales del viaje. A las 6 de la mañana, como de costumbre, me desperté y aún medio dormido me dirigí afuera para asearme. Mientras lo hacía, recordé la invitación de Gastón y al regresar con la toalla en mi cintura, noté su ausencia. No estaba. Pero sobre la mesa había tendido una toalla a manera de mantel. Sobre ella había una botella de vino y 2 vasos. Sí, es su cumpleaños. Pero muy temprano para celebrarlo, pensé. Al poco rato regresó trayendo un gran pan de centeno de esos que solamente hacen los campesinos. Lo dejó sobre la mesa
y de su equipaje sacó un pequeño neceser y me dijo en español: ¿quieres escuchar una misa conmigo? Me quedé sorprendido al comienzo, pero después de pensar lo que estaba pasando le contesté que sí. Me dijo: soy sacerdote misionero dominico. He vivido 30 años en el Asia. Tal vez eso conteste a muchas de tus preguntas. No te lo he dicho antes porque no quiero que nadie lo sepa. Quisiera evitar problemas al grupo, especialmente al ingresar a la Unión Soviética. Conmovido e incómodo por no haber podido vestirme aún, comencé a hacerlo mientras reflexionaba sobre la manera de decirle que no me sentía preparado para una ceremonia así. A lo cual me respondió: no te preocupes, Él comprenderá nuestras circunstancias. Celebró la misa en francés leyendo un ritual en un pequeño libro que había traído consigo. Yo miraba a través de la ventana y no podía creer lo que me estaba sucediendo. Este encuentro con Dios, en estas tierras y en estas circunstancias, después de que por tanto tiempo no lo había visitado en su casa. El paisaje lucía tan primitivo e inhóspito como en un entorno bíblico, seguramente debido a la influencia cercana del monte Ararat. Mi tensión iba subiendo y me sentía caer preso de aquella tremenda emoción que me embargaba. ¿Por qué?, me preguntaba, tengo yo la suerte de pasar por experiencias tan especiales y vivir situaciones con tanto significado y trascendencia. Durante la ceremonia, Gastón tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y me dio un pedazo. Yo era incapaz de comprender la emoción que sentía. Estaba por comulgar y no recordaba cuándo lo había hecho por última vez. Imaginaba que pecaba al recibir a Dios sin prepararme ni merecerlo. Pero finalmente pensé que si Dios llegaba a mí allí y en esas circunstancias, era ante todo porque Él así lo quería. Pensé en mis adentros, en mis faltas y en lo que debía enmendar. Me comprometí a mejorar mis actos. Entretanto, ya me había llevado a la boca aquel pedazo de pan ofrecido por este personaje que hasta hace unos momentos era un completo extraño. No podía masticar, pues la emoción que me embargaba impedía producir saliva suficiente. Puso un poco de vino en cada vaso y me entregó uno. Consciente del valor religioso de su contenido, y con la ayuda de este, pude al fin tragar. Finalmente, llegó mi emoción al éxtasis. Sentí que de mis ojos salían lágrimas. Eran demasiado hermosas para contenerlas. Pensé que así Dios conocería mis sentimientos por Él. Era temprano y nos preparamos para regresar a Kars, a tomar el tren que nos llevaría hasta la frontera rusa. El no haber podido tomar fotografías nos contrarió. Sin embargo, durante el regreso en un pequeño poblado, alguien nos ofrece en venta algunas copias de fotos del lugar, las que gustosamente compramos. Nos informaron de la posibilidad del requiso de libros, revistas, mapas, notas o de cualquier cosa que las autoridades rusas considerasen nociva, lo cual nos puso nerviosos. Continuando el recorrido, el tren nos dejó en una estación final en la zona misma de la frontera. Aquí hicimos trasbordo a un nuevo tren, donde comienza el área soviética. El lugar estaba completamente militarizado. Alambres de púas por todas partes y guardias con perros por doquier. Sentados cada cual donde podía en la estación, esperamos por varias horas. Cuando al fin llegó, lo abordamos y cada uno buscó su sitio en un tren viejo y sucio. Cuando los militares finalmente subieron, realizaron el chequeo. Se tomaron demasiado tiempo haciendo que la tensión entre nosotros aumente. A momentos temíamos perder la literatura que portábamos, o que nuestra entrada a Rusia fuera impedida a causa de algún motivo que desconocíamos. El idioma se convirtió en un problema. No lográbamos comunicarnos con ellos. Ninguno hablaba inglés, solo ruso y armenio.
Eran muy jóvenes, de caras frías y poco amigables. Seguramente pretendían impresionarnos, pues muy pocos extranjeros deben ir por allí. Además, ese lugar es como el patio de atrás de Rusia. Los soldados vestían uniformes verde oliva sin insignias. Todos igual, rubios, con los ojos muy claros. Se dirigían a nosotros con tonos de voz muy altos, quizá pensando que así les comprendemos mejor. Debe ser esa la forma en que se dirigen también a la población local. La desesperación se hizo presente y no había forma de hacerles saber que no entendíamos nada de lo que decían y que el tono de voz en nada contribuía a mejorar la situación. Finalmente, descubrimos que uno de los soldados hablaba algo de polaco, idioma que coincidencialmente alguien de nuestro grupo también lo hacía. Así el milagro sucedió y pudimos comunicarnos. Llegamos a creer que ni siquiera sabían de nuestra venida. De no haber habido esta solución, no me imagino qué habría pasado. Iban de cabina en cabina inspeccionando los documentos de cada uno. Cuando fue nuestro turno, nos hicieron toda clase de preguntas como tratando de hacernos caer en alguna mentira. Estamos un poco nerviosos. Yo era el único del grupo que sabía la condición de Gastón. Traté de ser yo quien contestara sus preguntas e interrogatorio. Revisaron los documentos y no hallaron ningún problema. Pero cuando revisaron los equipajes, los dos nos preocupamos. Miré a Gastón de reojo y le vi arquear nerviosamente las cejas. Mi preocupación era su pequeño neceser con cosas que solo llevan los sacerdotes. Me entra la duda de que si lo desarmó y mezcló con el resto de su ropa. Aparentemente lo hizo porque no encontraron nada que les llame la atención. Finalmente, todo terminó bien. Aparte de hacer varias revisiones de nuestros mapas, libros y revistas, que llegamos a pensar nos confiscarían, nos permitieron conservarlos. Cuando la tensión pasó, nos sentimos aliviados y contentos de estar en la madre Rusia. Esto hizo que Gastón ponga su cara como la de un niño cuando le regalan una bicicleta. Me dijo que por muchos años le fue prohibida la entrada, seguramente por su investidura de sacerdote. Nunca se dio por vencido. Decidió intentarlo formando parte de un grupo. Usó su dirección de Canadá y se hizo pasar por artista. Festejamos porque podíamos transitar por zonas restringidas para extranjeros. Sin embargo, se mantenía la prohibición de tomar fotografías hasta nuevo aviso. Este tren nos llevaría inicialmente hasta Leninakan, a 400 kilómetros de Yerevan, actual capital de Armenia. Su lengua es el armenio y sostienen que han vivido en esta zona del monte Ararat desde la misma época del diluvio. No tienen salida al mar. Con el tiempo se la llegaría a conocer como la Gran Armenia. Hace 100 años, rusos y otomanos invadieron estas tierras y cometieron un horrible genocidio matando a más de 1,5 millones de personas, provocando un éxodo masivo de armenios hacia todo el mundo. A lo largo de la frontera, fuimos encontrando tierras cultivadas, asentamientos urbanos, granjas y aldeas que se alternaban con instalaciones militares. Observé en los pueblos cúpulas de iglesias ortodoxas, tal como se ven en las nuestras. También en lo alto de los cerros, uno que otro antiguo monasterio. Los techos de las casas estaban llenas de antenas de televisión. Conté hasta 9 en una sola. Pensé que ese era el número de familias que la habitaban. Cuando finalmente llegamos a Leninakan, la vimos destruida por el terremoto que la demolió hace poco tiempo. Sus edificios estaban en muy mal estado, resquebrajados y con sus vidrios rotos. La mayor parte deshabitados. Gran cantidad de escombros habían sido amontonados por maquinaria. La gente se refugiaba en casas improvisadas de latón y acarreaban agua en baldes. Aún no se había iniciado la reconstrucción. En contraste con los niños de otros lugares que siempre venían a nuestro encuentro y nos saludaban con sonrisas y tratando de hablar inglés, los niños de Armenia no sonreían. Parece que ni siquiera se interesan por nosotros. Intentamos conquistarlos con algunos dulces, pero eran muy tímidos.
La gente vestía de negro y nos impresionó la falta de expresión en sus rostros. Nos contaron que después de la catástrofe nunca llegó ninguna ayuda de los rusos, que les dejaron morir a sus heridos y que prefirieron sepultar vivos a muchos sobrevivientes atrapados bajo los escombros, asumiendo que cualquier esfuerzo ya sería extemporáneo. A pesar del tiempo transcurrido, presenciamos escenas de gran dolor. El pueblo armenio ha sufrido durante toda su historia y ha sido atropellado por los países vecinos, a veces por motivos religiosos o por despojarlos de sus tierras fértiles. El final del día nos encuentra absolutamente deprimidos. Debido a que solo estábamos de paso y era corta nuestra visita, estaba programada que debíamos esperar unas horas al tren que nos llevaría hasta la ciudad de Tbilisi, en Georgia. Solo que nunca llegó, y nos tocó pasar la noche en la estación horriblemente fría y sin ninguna comodidad. Los baños eran inaceptables. Tampoco había agua. Debimos dormir en el suelo o sobre bancas de madera o arriba de mesas con un frío terrible. Rosanne, nuestra guía, con una encantadora sonrisa nos decía: «Es parte de la aventura». Las autoridades militares nos dispensan generosamente su indiferencia y desidia, contrariamente a la gente común que se nos acercan trayéndonos algo de pan, fruta y té caliente. En reciprocidad, les obsequiamos algunos dulces. Los armenios son muy ruidosos para hablar. Usan tonos altos aún para la más simple conversación. Como a las 5 de la mañana, por fin llegó el tren a recogernos. Igual de viejo e inmundo. Esperábamos algo mejor, aunque no sé por qué. El viaje hacia Tbilisi fue muy lento, puesto que se lo hace a través de los montes Cáucaso empleando 12 horas para un recorrido de 250 kilómetros. Solo el hermoso paisaje compuesto de enormes bosques, bañados con todos los colores otoñales, compensa la depresión que sentimos. Las aldeas y cabañas que encontramos en la ruta son similares a las de tipo alpino, hechas en madera rústica e incrustadas en valles con grandes laderas. Parecen acuarelas. El camino bordea ríos caudalosos y en algunas partes se forman lagunas en medio de los riscos. La República Armenia fue anexada a la Unión Soviética a comienzos del siglo XX.